En esta cápsula vamos a compartir 5 tips que seleccioné para el uso seguro y efectivo del micofenolato en patologías inflamatorias. Vamos a revisar el primer tip, son las claves farmacológicas básicas para entender el funcionamiento y los efectos adversos de este fármaco. El tip número 2 es saber diferenciar qué es lo que es el micofenolato mofetil y el ácido micofenólico, ambas moléculas existentes en el mercado para poder administrar a los pacientes. Vamos a explicar un poco cómo es el esquema y las vías de administración disponibles en el punto número 3. En el punto número 4 vamos a revisar los potenciales efectos adversos y los manejos sugeridos para estos eventos. Y finalmente finalizamos con el número 5, proponiendo un esquema de seguimiento para estos pacientes. Entonces nos vamos directamente a nuestro tip número 1. Y nuestro tip número 1, vamos a revisar las claves farmacológicas, entonces, que son importantes tener presente para entender el contexto del uso de estos fármacos. El micofenolato mofetil es una prodroga, no es un medicamento activo, requiere la activación a través de esterasas que están presentes en el plasma, en el hígado y en el riñón, a ácido micofenólico. Esta droga activa lo que hace es bloquear una enzima que se llama inosine monofosfato deshidrogenasa, que media la síntesis de purina de novo. Existen dos formas de síntesis de purina: la síntesis de novo y la síntesis de salvataje. Felizmente los linfocitos tienen solamente una forma de sintetizar purina, que es a través de la síntesis de novo. Entonces este es uno de los mecanismos por el cual este producto es bastante específico y actúa de modo bien limitado a los linfocitos. Este ácido micofenólico sufre un proceso de glucuronidación de conjugación con ácido glucurónico a nivel hepático, transformándolo nuevamente en una molécula activa que se llama el ácido micofenólico glucuronizado, ya que aquí está con carita triste, con una G que representa la glucoronidización. Muy interesante y muy importante entender de que este ácido micofenólico glucuronizado pasa a la bilis, tiene un fenómeno de recirculación enterohepática y a nivel de tracto digestivo y también a nivel de piel. Este ácido micofenólico inactivo, porque está glucuronizado, es se le extrae el grupo glucurónido y vuelve a ser transformado en ácido micofenólico, que es nuevamente la droga activa. Entonces aquí tenemos un punto importante de recordar, de que esta beta-glucuronidasa, que vuelve a ser activo el ácido micofenólico glucuronizado al transformarlo en ácido micofenólico activo, está presente en alta concentración en la piel y en el tubo digestivo. Por esa razón, los efectos anti-inmunosupresores y antiinflamatorios de esta molécula tienden a concentrarse en piel y tracto digestivo, y por eso es que están usados en dermatología y en patología en dermatología, y también explica el porqué de que gran parte de los efectos adversos de este fármaco sean a nivel gastrointestinal. Entonces, el micofenolato mofetil es la prodroga del ácido micofenólico, bloquea la síntesis de purina de novo, como dijimos, en linfocitos activados, bloqueando esta enzima que se llama inosine monofosfato deshidrogenasa. Esta vía de novo, vuelvo a repetir, es la única que tiene los linfocitos para síntesis de purina, y el resto de las células además tienen otra que se llama la vía de salvataje. De esta forma el micofenolato es altamente específico por los linfocitos por los dos factores que comentamos. Primero, es que la inosine monofosfato deshidrogenasa cataliza la síntesis de purina solamente en linfocitos, y que adicionalmente el ácido micofenólico se une de modo más selectivo a la isoforma 2, que se expresa únicamente en linfocitos que ya son activados. O sea, no se expresa tanto en linfocitos vírgenes, sino que en linfocitos activados. Y estas son las dos razones de por qué este fármaco es tan selectivo a nivel de linfocitos. Voy a volver a la diapositiva anterior para recordarles, aparte, insistir en el punto de la beta-glucuronidasa, que cataliza la activación del producto inactivo del ácido micofenólico al estar glucuronizado, lo vuelve a transformar en ácido micofenólico, y que esta enzima se encuentra a nivel de piel y tracto digestivo, lo que explica la alta concentración de ácido micofenólico en parénquima cutáneo y digestivo, lo cual explica el amplio uso que le podemos dar nosotros los dermatólogos como antiinflamatorio en piel, y también explica por qué se concentran los efectos adversos relacionados al tracto digestivo. Nuestro tip número 2
vamos a volver a insistir en la diferencia entre ácido micofenólico y micofenolato mofetil. El micofenolato mofetil es la droga inactiva que requiere una activación ácido micofenólico. Es altamente irritante y tiene muy mala tolerancia gástrica. Su nombre de marca es el CEP y viene en dosis de 500 miligramos. El ácido micofenólico se presenta con una cápsula, ¿cierto?, de recubrimiento entérico que hace que sea la tolerancia gástrica mucho mejor, en dosis de 360 miligramos de Mifortic. Y estas dosis son equivalentes, o sea, cuando el equivalente a un tratamiento de 1 gramo diario de Celsep equivale a estar recibiendo 720 miligramos de Mifortic. ¿Ya? Entonces la equivalencia en dosis es de 500 a 360. Nuestro tip número 3, entender cómo son las vías de administración y el esquema que utilizamos para introducir estos fármacos a los pacientes. Es un formato bastante parecido a lo que usamos en la acetropina. Introducimos lentamente la dosis de micofenolato porque de esa forma vamos generando mayor tolerancia gástrica, que es el principal efecto adverso de este medicamento. Entonces, el día 0, una vez que tenemos nuestra evaluación basal acorde y el paciente es apto para recibir este tipo de tratamiento, partimos dándole micofenolato. Aquí está mal, debiese decir cada 24 horas. Partimos dándole una dosis de micofenolato al día, los primeros 5 días. El día 5, si el paciente tolera bien el fármaco, y ahí sí incrementamos la dosis y le damos 500 miligramos cada 12 horas. Y el día 10, si la tolerancia gástrica sigue siendo buena, introducimos una segunda comprimido en la mañana y ya estaríamos dándole 1,5 gramos al día. Y ahí solicitamos exámenes, que son los típicos, para valorar el efecto a nivel hematológico y hepático, fundamentalmente. Si es que el medicamento, si el paciente ya desde el día 10 que está tomando 1,5 lo tolera bien, ya más o menos al día 15 le decimos ya que se tome su dosis habitual, que son 2 gramos diarios, que se dan de 1 gramo cada 12 horas, y más o menos a los 20 días volvemos a repetir exámenes, y de ahí en adelante vamos repitiendo exámenes cada 1 mes o cada 2 meses según sea el escenario. Importante tener presente que el micofenolato se debe dar con estómago vacío, que no se debe coadministrar con otros fármacos porque interactúa con su absorción. Recordar nuevamente que el micofenolato de 500 miligramos es equivalente al ácido micofenólico de 360 para efectos de conversión. Por ejemplo, si tenemos un paciente que está tomando 1 gramo de micofenolato y no tiene tolerancia gástrica, que es la razón por la cual cambiamos ácido micofenólico, recordar que 1 gramo de micofenolato corresponde a 720 miligramos de ácido micofenólico y que la dosis máxima de uso de micofenolato es 3 gramos. Rara vez llegamos a los 3 gramos en dermatología, normalmente obtenemos respuestas satisfactorias con 2 gramos diarios. Nuestro tip número 4, vamos a revisar cuáles son los efectos adversos más frecuentes y cómo los manejamos. Como todo inmunosupresor, tenemos siempre el potencial de generación de neoplasia oportunista y infecciones oportunistas. En particular con el micofenolato es importante tener presente la posibilidad de alteraciones gastrointestinales, que son las más frecuentes. Fundamentalmente intolerancia y en algunas ocasiones alteraciones de las pruebas hepáticas. Existe reporte también de algunos síntomas referidos al aparato genitourinario, al aparato neurológico, pero lo que más nos vamos a concentrar es en la toxicidad gastrointestinal, ¿ya? También existe la posibilidad de producir ciertos trastornos hematológicos. Entonces, a nivel gástrico, los efectos adversos están directamente relacionados con la dosis, por eso es que hacemos un incremento progresivo, fenómeno similar al que ocurre con la acetropina. El efecto adverso digestivo mejoran con el tiempo, los pacientes desarrollan tolerancia, y en caso de pacientes claramente intolerantes al micofenolato, lo que hacemos es cambiar los ácidos micofenólicos, que viene con recubrimiento entérico, que es mejor tolerado, y hay que acordarse de la equivalencia en dosis, que ya mencionamos previamente. El manejo de posibles infecciones es como en todos los tratamientos inmunosupresores. Debemos tener ciertas vacunas que son recomendadas como piso mínimo para usar estos fármacos de modo seguro. Debemos detectar infecciones latentes como la tuberculosis, virus, hepatitis y VIH. En algunos casos también contemplar descarte de infección latente por Trypanosoma cruzi, sífilis y estrongiloides. Y en caso que el micofenolato esté siendo coadministrado con prednisona, recordar la profilaxis para neumocitis con trimetoprim sulfametoxazol. Como todos los inmunosupresores, existe un riesgo de desarrollo de cáncer hematológico y de cáncer escamoso de piel.
Hay que solicitar evaluación en caso de cánceres de otros parénquimas previo al inicio del método del micofenolato o de cualquier otro inmunosupresor. Hay que recomendar al paciente hábitos de vida saludable y hay que seguir las recomendaciones para tamizaje de cáncer según edad y sexo. Muy importante este punto, la vía reproductiva de los pacientes que toman micofenolato. Es importante contemplar de que este fármaco está contraindicado en embarazo y lactancia, o sea, las mujeres embarazadas y en lactancia no pueden tomar este fármaco. Las mujeres deben esperar al menos 3 ciclos menstruales después de suspendido el fármaco para buscar embarazo. Y esto es muy relevante, que el micofenolato altera los niveles de anticonceptivo orales. Entonces, mujeres que usen este método como planificación familiar deben recibir el consejo de usar un doble método, o sea, adicionar un segundo método, que habitualmente un preservativo, para obtener una protección de embarazo que sea mucho más confiable. ¿Ya? En hombres no existe evidencia ni de teratogenicidad, no existe evidencia tampoco de oligospermia. Sin embargo, se hace siempre la misma recomendación. Es recomendable mejor evitar embarazo, hacer embarazos programados. Los hombres debiesen utilizar, o sea, la pareja del hombre debiese utilizar algún método anticonceptivo que sea seguro hasta 3 meses después de suspendido el fármaco, que eso es lo que dura un ciclo espermático. Y en caso que la mujer esté embarazada, el hombre debiese utilizar un método anticonceptivo de barrera para evitar el contacto con el semen. Y vamos a terminar con nuestro quinto tip, que es nuestro esquema de seguimiento sugerido para este fármaco. Acá, bueno, no nos vamos a detener mucho porque esto ya lo hemos revisado hasta el cansancio en otras cápsulas. Hay que buscar infecciones latentes, revisar la serología y revisar la historia de vacunación. Y nos centramos únicamente en los exámenes que necesitamos al inicio, que va a ser un hemograma, prueba hepática, perfil bioquímico y creatinina. Hacemos seguimiento a los 10 y a los 20 días, que es lo que en el esquema de introducción de dosis que mencionamos al principio. Y luego los exámenes los vamos viendo cada 4 o 8 semanas y nos fijamos fundamentalmente en la evolución del hemograma, las pruebas hepáticas, el perfil bioquímico y la creatinina. Felizmente el micofenolato no produce tantos efectos adversos a nivel de laboratorio como sí la hace atropina, y lo que debemos vigilar fundamentalmente son los efectos adversos digestivos. Hemos terminado. Revisamos las bases farmacológicas clave o los puntos farmacológicos claves para la correcta interpretación clínica del rol de este fármaco en la práctica. Y ahora sí sabemos cuál es la diferencia entre el micofenolato mofetil y ácido micofenólico. Sabemos cómo son los esquemas y las vías de administración de este fármaco. Hemos revisado cuáles son los efectos adversos y qué hacer para poder enfrentarnos ante ellos. Y tenemos un esquema de seguimiento planteado. Nuevamente, les recomendamos, o sea, les sugiero que si tienen preguntas, las dejen en los comentarios. Vamos a reunir todas las preguntas de esta sesión. Tiene varias cápsulas esta sesión y las vamos a responder en un único video más adelante, ¿ya? Y los invito a que, si les interesa el contenido que presentamos, suscribirse para que les lleguen las notificaciones de cuando subimos material nuevo.